Muy bien, 7:45. Buenos días al doctor José Serrano Salgado, asambleísta nacional, expresidente de la Asamblea y exministro del Interior, que ya está acá con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Bienvenido, legislador. Muchísimas gracias y disculpas por estos minutos. Aprovechemos 2 minutos. Así es. Recuperemos, digamos. Preocupado por el tema seguridad, le hemos invitado a José Serrano para hablar un poquito sobre lo que está pasando, tanto en las calles cuanto también con la crisis carcelaria. Hay un estado de excepción que está vigente. Estamos en el tercer mes, se prolongó durante 30 días adicionales el estado de excepción en las cárceles, pero la situación sigue siendo insostenible y también hay una sensación de inseguridad en las calles. ¿Cómo evalúa usted en su condición de legislador, pero también de exministro del Interior, lo que está ocurriendo? Bueno, hay que siempre contextualizar, yo digo, los acontecimientos para no caer en el lugar común de hacer una crítica simplemente a una coyuntura y sobre eso obviamente es fácil dar cualquier respuesta y salirse con la verdad que uno quiere plantear. Pero si nosotros no contextualizamos que la Policía Nacional y sobre todo el Gobierno Nacional cometió un gravísimo error al desaparecer el Ministerio de Justicia, al volver a fusionar el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política, y en función de eso licuar una serie de competencias que, como ya lo habíamos comentado aquí meses atrás, ya en un país de 17 millones de habitantes no se resuelven de la misma manera que se resolvían cuando teníamos un país de 1 millón, de 2 millones de habitantes. Y por otra parte, también con la vorágine que tenemos el día de hoy de la capacidad de comunicación que tienen los ciudadanos, y no solamente la mayoría de los ciudadanos honestos que hacen sus actividades laborales en el país, sino también este sector obviamente que ha caído en el AMPA, que está vinculado al crimen organizado, al narcotráfico. Mire que cuando comenzamos la gestión en el año 2010 en materia de homicidios y asesinatos, la tasa de homicidios y asesinatos había llegado a ser de 20 casos por 100.000 habitantes en el país. Por ahí un deschavetado personaje pretende decir que la policía se desinstitucionalizó en el gobierno del presidente Correa. Esa declaración la hizo el asambleísta César Carrión de Creo. Hay personas que son... Él es el deschavetado personaje que dice usted. Hay personas que son innombrables, yo creo. Pero que no ocurrió para eso es falso. Pero mire, el tema de fondo aquí es 20 casos por 100.000 habitantes. En otras palabras, teníamos 2.500 muertes violentas en el país. Cuando terminamos la gestión en el año 2016, la tasa de homicidios y asesinatos era de 5.6 casos por 100.000 habitantes, de 5.5 casos por 100.000 habitantes. Es decir, habíamos pasado de ser uno de los países en una franca pérdida de paz y tranquilidad para los ecuatorianos, donde la seguridad y los delincuentes se habían tomado las cárceles, las calles, los barrios, incluso ciertos segmentos de la propia Policía Nacional, pasamos a tener nuevamente a recuperar el control de los ciudadanos en las calles, el control del Estado en las cárceles. No tiene razón César Carrión cuando habla de que durante el gobierno del expresidente Correa se desinstitucionalizó a la Policía Nacional. Yo le quisiera plantear ahí una duda, legislador, sobre el texto que escribieron los periodistas María Belén Arroyo y Arturo Torres, el libro Rehenes, que a partir de la crisis de seguridad vivía en la frontera. Ellos en un tramo del libro dicen: cuando Correa dejó el gobierno en 2017, después de una década en el poder, quedó en evidencia que no había trazado una política de seguridad y defensa de largo plazo más allá del discurso de soberanía y antiimperialismo. Sobre la base de eso, hay ciertos actores políticos y gente de la opinión pública que dicen que durante los 10 años del gobierno de Correa vivimos una falsa seguridad y tranquilidad porque, y esto lo han dicho varias veces y usted debe haberle escuchado, lo que hizo Correa fue pactar con las organizaciones criminales. Mire, ¿cómo pacta usted con las organizaciones criminales si cuando llegamos al Ministerio de Justicia y luego al Ministerio del Interior existían aproximadamente 3.500 privados de libertad, ¿no es cierto? No se había sentenciado en los últimos 15 años, antes del 2010, a ningún narcotraficante peligroso en el país. No se habían desarticulado las bandas de los choneros, Colón Pico, las mamaluchas, la banda del cubano,
todas las bandas del Ecuador prácticamente, cerca de 250 organizaciones criminales que en el país venían delinquiendo de manera permanente. Jamás se había hecho una depuración de la Policía Nacional con aquellos policías que habían cometido infracciones que iban desde delitos sexuales, como violaciones, hasta policías vinculados con el narcotráfico. Simplemente llegaban a la justicia, presentaban una acción de protección y luego no había pasado nada. Luego, si usted hace la evaluación, porque aquí obviamente no hay que ir al simple discurso, pues, o sea, hay que tomar, yo soy de la idea de que hay que ir en realidad a los... No solo a las cifras, sino en realidad a la investigación científica, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo decía que esto hay que contextualizar. Mire, yo les voy a dejar aquí un cuadro para que ustedes lo puedan subir también en sus redes si consideran pertinente. En el año 1980, el Ecuador tuvo una tasa de 1980, es decir, tuvo una tasa de 6.40 casos por 100.000 habitantes. El Ecuador tenía más o menos 2 millones de habitantes en 1980. En 1980, luego cuando llega el gobierno de Febres Cordero y se desinstitucionaliza efectivamente al país y sobre todo a la Policía Nacional, comienza la desinstitucionalización de la policía. ¿Por qué? Porque la policía pasa de ser un organismo para proteger a los ciudadanos, pasa a ser un organismo para proteger a las instancias de gobierno y obviamente a perseguir a quienes eran de izquierda, a quienes eran progresistas, a quienes estaban obviamente en una línea política al gobierno de turno. Y la tasa de homicidios, cuando Febres Cordero termina su mandato en el año 88, ya deja de ser de un dígito y pasa a ser de 10.50 casos por 100.000 habitantes. Entonces ya perdemos un elemento sustancial en torno a la seguridad ciudadana y que obviamente está relacionado al peor crimen, a uno de los peores crímenes que puede haber contra la sociedad, que es obviamente los asesinatos, las muertes violentas con dolo. Pero luego de eso, si nosotros vemos en lo que sucede a partir del año 88 hasta el año 2000, la tasa de homicidios continúa subiendo, ¿sí? La tasa de homicidios continúa subiendo y en el año 2000 exactamente, la tasa de homicidios y asesinatos, les voy a dejar este cuadro, ya es de 17 casos por 100.000 habitantes. Pero no solo eso, sino que al año 2000 ya las muertes violentas del Ecuador ya superan las 1.000 muertes violentas. Ya comenzamos a tener ya llegamos a tener en el año 2000 cerca de 1.300 muertes violentas. Y al año 2010, la tasa de homicidios y asesinatos es de 20 casos por 100.000 habitantes y las muertes violentas en el Ecuador ya superan las 2.000 muertes violentas. ¿Qué sucede entonces a partir de esta reinstitucionalización que hacemos? A propósito, cuando justamente el personaje que ustedes han mencionado sale de la Policía Nacional, ¿no es cierto? Parece que eso fue un muy buen augurio para el país, porque se reinstitucionaliza la policía, una policía que tenía bombas lacrimógenas, que tenía trucutús, que tenía carros cisternas, ¿no es cierto? Ahora pasa a tener patrulleros para estar en la calle con los ciudadanos, chalecos antibala para proteger a los policías. Un policía que ganaba $300 comienza a ganar $1.000, un sueldo mínimamente digno para proteger a su familia, para iniciar su carrera y por supuesto también para evitar en alguna medida que por falta de una buena remuneración se involucre en hechos que estén al margen de la ley. Entonces, policía con una mejor remuneración, policía con elementos logísticos como chalecos, vehículos, comunicaciones, el sistema de la red troncalizada de la Policía Nacional es uno de los mejores del mundo. Todo eso usted está citando desde 2010 para adelante. Esto estamos hablando efectivamente. En ese 30 de septiembre del 2010 no existe una ruptura entre el gobierno, el Estado y la Policía Nacional por el episodio de aquel jueves. Mire, ese podríamos decir que fue el momento en el que la institucionalidad de la seguridad ciudadana en el país tocó fondo. ¿Cuál es el denominador común en los chistes, en las bromas que se le montaron a la Policía Nacional durante décadas en el Ecuador? El policía de tránsito coimando o siendo coimado por
por el usuario de un vehículo, por un ciudadano que se pasó una luz en rojo, que había bebido, que estaba en exceso de velocidad. Ese era el chiste entre comillas. Se había ya estigmatizado a la policía de manera impresionante alrededor de los hechos de corrupción que se daban permanentemente en los temas de tránsito, y ni se diga en otro tipo de delitos. La Policía Nacional se reinventó a partir no solamente de una decisión del gobierno, sino a partir de una propia decisión de los propios oficiales de la policía, de los propios clases de la policía. ¿Quiénes podían llegar a ser oficiales de la policía? Solamente los hijos, los parientes de los mismos oficiales de la policía. A un sargento de la policía, a un cabo de la policía, obviamente por su condición económica y su humildad, podríamos decirlo así, le estaba vetado completamente que su hijo o que un pariente o que alguien cercano a él pueda acceder a la escuela de formación de oficiales de la Policía Nacional. Doctor, ¿y esa situación se mantiene o no? ¿O han cambiado las cosas? Han cambiado, definitivamente. ¿Ha cambiado para mal o para bien? Habrá que hacer una evaluación. ¿Cuál es su evaluación en este momento? Mire, yo creo que este momento es muy difícil destruir todo un proceso que se construyó durante cerca de 10 años, ¿no es cierto? ¿Por qué? En primer lugar, porque hay un nuevo modelo de gestión. Teníamos una policía militarizada. En primer lugar, lo que se hizo es se cambió a una doctrina civil y comunitaria. Una policía que le vea a los ciudadanos para proteger sus derechos, no que les vea a los ciudadanos como sus enemigos porque van a salir a una manifestación a protestar porque le suben el combustible, porque hay problemas en las universidades o por alguna situación con relación a esa. La policía pasó a los barrios. La policía fue a los barrios a decir, mire, yo soy no solamente el Policía Nacional, yo soy el ciudadano que vengo con la capacidad que me da la Constitución y la ley a protegerle. Entonces, este discurso que aparentemente puede ser algo teórico, ¿no es cierto?, tiene un concepto que además está sustentado en las cifras. Porque si no tuviéramos cifras, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, no estuviese utilizando en países como en Argentina, como en el propio Uruguay y como en otros países, algunos de los elementos que utilizamos en nuestro modelo de gestión. ¿Es adecuado que la policía, que miembros de la policía estén ahora mismo dentro de los centros de privación de libertad ante la ausencia de un número suficiente de guías penitenciarios? Es una necesidad que tiene el país. Obviamente que para eso hay que seguir un canal legal. El canal legal dice que la Constitución dice que para eso se requiere un estado de excepción, como ustedes lo han planteado. Entonces, con ese estado de excepción, frente a la emergencia y la contingencia que existe, la policía debe estar ahí. Pero no solo se requiere que la policía esté ahí. Lo que se requiere aquí es autoridad, pues. Lo que se requiere aquí es liderazgo. No basta con ponerle simplemente al general Moncayo, un gran oficial que tiene la Policía Nacional ya en servicio pasivo y con muchísima experiencia. No basta con ponerle a él, pues, al frente y decirle, ahora usted encárguese de este muerto. Lo que se requiere también es un apoyo completo para que ese oficial en servicio pasivo al mismo tiempo pueda articular con las demás instituciones. Y no se convierta esto en simplemente un cumplir el deber y la formalidad que está en la ley. Aquí se necesita un liderazgo en el cual definitivamente nuevamente la policía el Ecuador pueda contar con un sistema de inteligencia dentro de las cárceles. Se desarticuló el sistema de inteligencia dentro de las cárceles. No hay inteligencia en las cárceles. Creo que ahora lo han retomado. Pero obviamente... Pero lo habían desarticulado. Pero ¿y ese sistema de inteligencia dentro de las cárceles estaba bajo la competencia de quién? Obviamente era un convenio que existía con el Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Y el Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia, donde la información es relevante para que usted pueda tener alertas tempranas y evitar motines, asesinatos, que las bandas sigan cometiendo los delitos fuera de las paredes de las cárceles, porque han regresado a ser cárceles. Este momento no son centros de rehabilitación social. Si usted va a ver todos los sistemas electrónicos de los centros de rehabilitación, todos los sistemas de monitoreo de cámaras, todo está destruido. Entonces, un sistema que estaba funcionando y operando medianamente bien, que estaba cada vez mejorando en su capacidad de control y al mismo tiempo de gestión en el sistema de rehabilitación social, ahora no existe. Doctor, tuvieron que volver a comprar candados para poner
para poner en las puertas de los privados de libertad. Doctor, se me terminó el tiempo, pero le pido respuestas cortas a dos inquietudes que no quiero que se me queden. La primera, ¿usted cree que hay mérito para llevar a juicio político a la ministra del Interior, como se ha planteado en la Asamblea? Lourdes Cuesta, por ejemplo, y Roberto Gómez, asambleístas, colegas suyos, están planteando un juicio político contra la ministra del Interior. ¿Usted cree que hay mérito para eso? Mire, el juicio político tiene que verse como un proceso de fiscalización, cuando se han cometido obviamente faltas en la gestión. Entonces yo creo que no hay que temerle al juicio político. Al juicio político es más bien un proceso en el cual el funcionario público que está sujeto al mismo tiene la oportunidad de demostrar que por lo que se le ha llamado ese juicio político no es real. Ese creo que es la oportunidad. Más bien no hay que temerle al juicio político, hay que llegar al juicio político desde la perspectiva en la cual efectivamente se llega a hacer una verdadera rendición de cuentas. Y en materia de seguridad ciudadana, esa rendición de cuentas es necesarísima, porque aquí no podemos estar con cifras maquilladas ni nada de eso. Yo les voy a dejar los resultados de seguridad ciudadana en homicidios y asesinatos. Los asesinatos en el país se han incrementado en cerca de 70 ya en lo que va del año con relación al 2018. 396 en lo que va del año, cuenta una nota de diario. Correcto. Sí, pero son 70 asesinatos más. No estamos hablando de homicidios y femicidios también. Estamos hablando solo de asesinatos. Pero tiene que ir más allá de lo que le plantea Fabricio. El juicio político tiene que ir más allá del solo uso de las aeronaves por un tema de seguridad. Uno entiende el perfil de riesgo que puede tener determinada autoridad. Lamentablemente las contradicciones en las que caen el ministro y la ministra, no sé, el secretario de anticorrupción. O sea, pero es que eso mismo, ahí no sabemos cómo debemos plantear las cosas. El ministro y la ministra o el compañero y la compañera, o el novio y la novia, no sé cómo debemos plantear, ¿me entiende? Porque no usaron esa aeronave, por lo menos en lo que dicen en el programa del señor Vera, no usaron esa aeronave cuando fueron desde Salinas a Casablanca, no utilizaron esa aeronave como ministros. ¿No es cierto? No es que dos ministros viajaron en un avión de aeropolicía, lo utilizaron obviamente ya como pareja. Por eso le preguntaba si es que eso... o por eso hay mérito para llevar a juicio político a la ministra. Mire, insisto, yo creo que el juicio político es una herramienta constitucional y legal en la cual el funcionario público que es llamado al mismo tiene la posibilidad de ejercer su defensa y demostrarle al país que sí ha estado trabajando, en este caso en materia de seguridad ciudadana. Las falencias son grandes. A la policía no se le puede dejar de lado. La policía no puede volver a ser la última rueda del coche. La policía necesita recursos, la policía necesita logística, la policía necesita mecanismos para enfrentar a la delincuencia. Brevísimo, ¿cómo se va a pronunciar con esto, cierro? ¿Cómo se va a pronunciar usted de que esta tarde respecto del pedido de autorización de enjuiciamiento penal contra su compañera Viviana Bonilla? En contra. ¿Usted no cree que se le debe autorizar? Así es, no creo, porque definitivamente los procesos que se dan a los legisladores tienen que estar basados en hechos concretísimos y reales en el ejercicio de su función. Claro que ahí dice que existe la inmunidad, pero resulta ser que un legislador, por plantear un ejemplo que puede ser el de Viviana Bonilla o el de cualquier otro legislador, resulta ser que un legislador fiscaliza y por fiscalizar se le persigue y se le inicia un juicio penal sobre X cosa, no relacionada a su gestión. Entonces la inmunidad tiene que recuperar su espacio de institucionalidad en el país definitivamente. Correcto. No somos el único país eso sucede en Estados Unidos, sucede en Inglaterra, por mencionar países que a algunas personas les gusta escuchar, países obviamente del primer mundo. Correcto. ¿No es cierto? Donde el tema de la inmunidad, reitero, es una institucionalidad que se debe garantizar y se debe respetar en una sociedad moderna. Nos quedó cortísimo el tiempo, algunos temas en el tintero. Gracias. La próxima venga más temprano, legislador, para... Se atrasó 10 minutos. Más tiempo. Gracias. Gracias, amable, gracias. José Serrano en nuestros micrófonos, asambleísta, expresidente de la Asamblea, exministro de